¿Todos ven la presentación? ¿Tienen en su pantalla la presentación? Sí. Ok. Muchos me estaban preguntando ayer cómo tienen que hacer los recorridos. Pues obviamente tienen que pasar la presentación de angiología. Sí, tienen que primero empezar por las venas y terminar con las arterias. Por ejemplo, si quieren hacer el recorrido de, por ejemplo, el labio, la parte inferior del labio, del lado derecho, ahí tienen primero que investigar qué vena recoge la sangre de esta región. En este caso sería la vena labial inferior, y de ahí se tendría que ir a la vena facial. De la vena facial iría al tronco tirolingo facial, vena yugular interna, al tronco arterial brachiocefálico y haría el recorrido en el corazón. Eso lo debieron haber visto en primer semestre con la doctora Irlanda. ¿Sí vieron recorridos con la doctora Irlanda? ¿Sí vieron recorridos con la doctora Irlanda? Sí. Sí. Ok, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y para poder ver qué venas o arterias recogen o aportan sangre a la región, pues obviamente tienen que repasar la presentación de angiología. Ese es el objetivo del ejercicio de los recorridos. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Ok. Entonces sigamos con los pares craneales.
¿sí? Este par es muy sencillo, el nervio auditivo o vestíbulo coclear. ¿Sí? Es un nervio exclusivamente sensitivo, se encarga obviamente de la sensibilidad especial de la audición y también de regular lo que es el vestíbulo, es decir, también se encarga del equilibrio. En base a estas dos funciones que tiene, se puede dividir el nervio auditivo en dos porciones, nervio coclear y nervio vestibular. El nervio coclear es el encargado de percibir las impresiones auditivas y el vestibular en percibir el equilibrio. Componente funcional tiene fibras eferentes somáticas especiales para estos dos sentidos, la audición y el equilibrio. El origen real del nervio coclear es el ganglio coclear o espiral de Corti, ubicado en toda la extensión del conducto espiral de la cóclea, y el nervio vestibular viene del del ganglio de Scarpa. Aquí lo tenemos. Estas pequeñas bolitas que vemos aquí, a ver, déjeme encender el puntero, aquí están. Estos vienen siendo los ganglios de Corti. Y este grande de aquí es el ganglio de Scarpa. Y aquí está el nervio coclear y aquí el nervio vestibular. ¿Sí? Trayecto y relaciones, pues es un trayecto muy pequeño, muy corto. Ambos nacen del fondo del conducto auditivo hasta la porción lateral del surco bulbopontino. Comunicaciones guarda una única relación con el nervio facial a través de delgados filetes del nervio intermediario de Greensberg y filetes del ganglio geniculado. Y eso es todo del nervio auditivo. Un nervio que sí me interesa que comprendan más es el nervio glosofaringio. El día de antier, les explicaba que las glándulas salivales, submandibular y sublingual, la inervación funcional está dada por el nervio facial. Y la glándula parótida, su inervación funcional está dada por el glosofaringio. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, ¿sí? Es decir, lleva información motora para un único músculo. Es el músculo estilofaringio. Es el único músculo que este nervio va a inervar. No va a inervar otro. También lleva información sensitiva general, sobre todo para la faringe. Sensibilidad especial, obviamente, también para el tercio posterior de la lengua, para el gusto, y también fibras vegetativas parasimpáticas para la glándula parótida. Origen real. Las fibras motoras nacen del núcleo ambiguo. Fibras sensitivas nacen de los ganglios superior o de Hayden-Reiter y del ganglio inferior o de Andrews. Las fibras vegetativas nacen del núcleo salivar inferior. Eso ya lo debieron haber visto en neuro. Muy bien. Origen aparente, bueno, eso no me interesa mucho que se lo aprendan, no tiene caso. Me interesa más la distribución. Ok, componente funcional. Esto yo también ya lo había mencionado, a grosso modo. Trayecto y relaciones. Bueno, ustedes ya saben que sale por el agujero yugular. Y de ahí desciende. Se pone en relación con los músculos estiloideos, ¿sí?
se distribuye en parte de la faringe y termina en la porción posterior de la lengua. Ramos colaterales, el nervio glosofaringio tiene 6 ramos colaterales. 6. ¿Sí? El primero, este ya lo habíamos visto, o habíamos visto más bien su contraparte. ¿Sí? Es el ramo comunicante parenfacial. O asa de Haller. El más importante de los ramos colaterales del glosofaringio es este, el nervio timpánico o de Jacobson. ¿Sí? Nace del ganglio inferior, penetra en la caja timpánica a través del conductillo timpánico, que ya saben dónde está, entre el conducto carotidio y la fosa yugular. Si recuerdan, cuando vimos osteología, estaba el conducto carotidio, la fosa yugular, y en medio de ellos estaba un pequeño agujerito, es el conductillo timpánico o conductillo de Jacobson. Por ahí penetra y llega a lo que es la caja timpánica. En la caja timpánica se va a distribuir en 6 ramos. Aquí lo estamos viendo de una forma muy ejemplificada, muy a grosso modo. Esto es una imagen de Moore. Aquí solamente pone 5 ramos, pero tiene 6 ramos, lo que es el nervio timpánico. ¿Sí? Entrando en la caja timpánica, se va a distribuir de esta forma, teniendo 2 ramas superiores, 2 ramas anteriores y 2 ramos posteriores. Los ramos posteriores, el primero es un ramo sensitivo para la ventana oval. El otro ramo es para la ventana redonda. Los anteriores, uno es el carótido timpánico, es este, que va a llegar hasta el plexo carotidio, como se está mostrando aquí. El otro conducto, bueno, aquí no está representado, este ya sería el petroso profundo mayor, petroso profundo menor. Por aquí debería estar otro ramito, ¿sí? Que debería dar sensibilidad a lo que es la trompa auditiva. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí. Dígame. No. No. Ok, aquí están los ramos posteriores para la ventana vestibular, para la ventana coclear o redonda. Los anteriores, ramo tubárico, carotido timpánico, que se comunica con el plexo carotidio. Y los que más nos interesan. ¿Sí? Estos se las voy a pasar si se les olvida, pero estos no. Estos sí son muy importantes. Nervio petroso profundo mayor, ya lo conocen, ya lo hemos mencionado. Es el que se va a unir al petroso superficial mayor del facial. Y junto con un ramo del plexo carotidio van a formar el nervio vidiano. El nervio vidiano obviamente va a atravesar el conducto vidiano y va a llegar hasta lo que es la fosa pterigopalatina y se va a unir al ganglio pterigopalatino. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar la importancia de este recorrido. El nervio petroso profundo menor igual se va a unir con el nervio petroso superficial menor del facial y van a formar lo que Quirós denomina la raíz larga del ganglio óptico. Esto es en literatura francesa. En literatura anglosajona lo describe simplemente como nervio petroso menor. ¿Ok? La raíz larga del ganglio óptico, ya también se los había mencionado en osteología, va a abandonar el cráneo a través del agujero petroso, a través del agujero rasgado anterior o a través de la fisura petroesfenoidal o esfenopetrosa. Esas son las 3 vías que puede tomar este nervio. Sale del cráneo y este nervio, como su nombre lo dice, va a llegar al ganglio óptico, que es una dependencia de B3. ¿Alguna duda hasta aquí?
No. No. ¿No? Ok. Ok, los que tengan su cámara apagada, enciéndanla, por favor. No le hace que no se hayan peinado. Ok. Muy bien, siguientes ramos. Recuerden, estos son ramos colaterales del nervio glosofaringeo. Habíamos visto ramos colaterales solamente del nervio timpánico. El tercer ramo, ramos del seno carotidio, que forma junto con el gran simpático y el vago el plexo carotidio común. Ramos faringios, esto es importante, de número de 3, de 2 a 3, forma junto ramos del vago, gran simpático, y el accesorio, el plexo faringio. Este es un detalle muy importante. ¿Sí? El plexo faringio está formado por el glosofaringio, el vago y gran simpático. Algunos autores no incluyen el accesorio. ¿Sí? Aquí sí lo estamos incluyendo porque sí se ha demostrado que sí forma parte, ¿sí? Pero hay autores que han preferido dejarlo de lado. ¿Sí? Principalmente el plexo faringio está formado por el glosofaringio, vago y gran simpático. ¿Sí? Nervio del músculo estilofaringio, recuerden, el único músculo que va a inervar el glosofaringio es el estilofaringio. ¿Sí? De este nervio se desprenden filetes que comunican con los nervios para los músculos estiloioideo y vientre posterior del digástrico del facial. Es por eso que, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando vimos músculos del cuello, que en la presentación también incluíamos al nervio glosofaringio. No sé si alguno de ustedes recuerde. De hecho, a veces cuando les llegué a preguntar, inervación de estos dos músculos, me incluían también al glosofaringio. ¿Sí? No sé si recuerden. Sí, para fines más prácticos, no lo vamos a tomar en cuenta, que el glosofaringio se encargue de la inervación de estos dos músculos. Simplemente músculo estilofaringio. Va a ser el único. ¿Ok? Y ramos tonsilares. Forman adosándose sobre la cara lateral de la amígdala el plexo tonsilar. Este es un detalle importante porque estos ramos, atención con esto, pueden llegar a distribuirse un poquito más allá de la cripta amigdalina y pueden dar sensibilidad a la porción retromolar. En ocasiones, cuando hacemos una cirugía de muela del juicio, si el paciente sigue refiriendo dolor, sobre todo a la parte posterior hacia distal del tercer molar, es muy probable de que sean los ramos tonsilares los que estén dando esa sensibilidad. Y en ese caso nos tenemos que ir un poquito hacia atrás de la zona retromolar e infiltrar un poquito de anestésico para poder anestesiar estos ramos. Ok, glosofaringio, aquí lo tenemos, aquí está, con sus dos ganglios. El ganglio superior o de Heidenreiter y este es el ganglio inferior o de Andrich. Okay. Este que está aquí es el nervio timpánico. ¿Sí? Este circulito que vemos en esta zona representa la caja timpánica. Es aquí donde desprende sus 6 ramos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si vemos el ramo sensitivo para la trompa auditiva. ¿Sí? Aquí vemos, este sería el nervio petroso menor, llegando al ganglio óptico. Del ganglio óptico hay una comunicación con el nervio aurículo-temporal. Recuerden, el nervio aurículo-temporal es el que tiene este bucle, este hoyito, que va a rodear a la arteria meningia media. ¿Sí? Y del aurículo temporal se va a desprender un ramo parotidio para llegar a la parótida.
¿sí? Y así es como se da la inervación funcional de la glándula parótida. ¿Ok? Esto váyanlo repasando, porque esto lo vamos a ver en sistema nervioso autónomo. A veces se les complica un poco. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el ramo anastomótico o ramo comunicante por el nervio facial o asa de Haller. Aquí. ¿Sí? Esta imagen estudiada, ¿sí? Hay láminas así tal cual, igualitas, la misma imagen, en láminas de laboratorio. Aquí, asa de Haller. ¿Sí? Y más abajito podemos ver esta fibra, por ejemplo, que está en color rojo. Está representando la inervación motora y va a llegar a lo que es el músculo estilofaringio. ¿Ok? Vamos un poquito más abajo en la imagen. Aquí. ¿Sí? La porción inferior de la misma imagen. Esto es de Netter. Estos son ramos faringios. Aquí también está aportando ramos faringios lo que es el gran simpático y el nervio vago. ¿Sí? Todos estos ramos se unen, forman una red y forman lo que es el plexo faringio. ¿Sí? Aquí vemos también, aquí están los ramos tonsilares. ¿Sí? Lo que les explicaba, estos ramos tonsilares luego a veces pueden llegar, se pueden distribuir un poquito más hacia adelante. ¿Sí? Y aquí es necesario tener que poner un refuerzo en el pilar anterior del velo del paladar si el paciente durante una cirugía de muela del juicio está refiriendo dolor. Y por último, los ramos terminales del nervio glosofaringio vienen siendo los ramos linguales, ¿sí? Que se van a distribuir en el tercio posterior de la lengua. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Ok. Comunicaciones con el nervio facial para formar el nervio ovidiano, esa es una. La raíz larga del gangliótico y el asa de Haller. Tiene una íntima comunicación con el nervio facial. Además de comunicaciones inconstantes con los ramos de los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico, y la menos frecuente con los ramos linguales. ¿Sí? Estas son las comunicaciones, las relaciones que tiene el nervio glosofaringio con el facial. Con el nervio vago y el gran simpático para formar el plexo faringio, y con el nervio auriculotemporal, esto es importante para nosotros, el cual lleva las fibras de este a la glándula parótida. ¿Ok? Anatomía funcional, es decir, ¿para qué nos sirve el ganglio glosofaringio? Nervio del gusto del tercio posterior de la lengua, nervio sensitivo de la faringe. Eso es algo muy importante, ¿eh? El plexo faringio, el glosofaringio es el que va a dar sensibilidad a la faringe. ¿Sí? El vago es el que va a dar la inervación motora de los músculos de la faringe. Y el gran simpático va a dar, digamos, inervación autónoma. Cuando tienen un reflejo nauseoso y no lo pueden controlar, el que está mandando esa información sensitiva para la emesis, para el vómito, es el gran simpático. ¿Me explico? Cuando ustedes toman, no sé, cuando ustedes toman conciencia de que respiran y sienten el paso del aire sobre la rinofaringe y la orofaringe, el que está llevando esa información al sistema nervioso autónomo es el glosofaringio. ¿Sí? El nervio que se encarga de contraer los músculos de la faringe para poder deglutir, ¿sí? Es el vago. Y la sensibilidad, digamos, o información autónoma,
que no la puedan controlar. Es el sistema nervioso, el gran simpático. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando veamos velo del paladar, váyanse aprendiendo todo esto, ¿eh? Porque luego a veces la inervación del paladar es un poquito complicada. Y ahorita ya vimos parte de la inervación del paladar. ¿Quién inerva la premaxila? ¿Quién me puede decir? El nervio nasopalatino. Así es, el nervio nasopalatino. Y del colmillo hasta el tercer molar, ¿quién inerva esa porción del paladar? Inervación sensitiva. ¿Quién inerva esa parte del paladar óseo? Es pregunta de examen, ¿eh? De examen final. Y lo van a volver a ver en anestesiología. A ver, Manuel, ¿ya puedes hablar o todavía no? 2, 3, ¿sí sabe la respuesta? ¿No son los ramos alveolares posteriores? ¿Cuál? Los ramos alveolares posteriores, superiores posteriores del dedo. No. Los ramos alveolares posteriores inervan los molares, o sea, los dientes, Ajá. Molares. de la porción del paladar que lo inerva. Si, por ejemplo, yo quisiera quitar un primer molar superior, tengo que anestesiar el nervio alveolar postero superior para poder anestesiar el diente propiamente dicho y la encía vestibular. Pero también tengo que anestesiar la encía palatina. ¿Qué nervio tengo que anestesiar? El pterigopalatino. ¿El ganglio? Sí, No, el nervio. estaría genial. Pterigopalatino. Si se pudiera anestesiar el ganglio pterigopalatino, pues estaría genial, pero no se puede. Es casi imposible. ¿Qué ramo del ganglio pterigopalatino? El palatino, nervio palatino anterior. Nervio palatino anterior. ¿De dónde lo sacó eso? Ay, no me acuerdo. Ok, cuidado con eso. No es el nervio palatino anterior, es el nervio palatino mayor. Nervio palatino anterior está acá. Es el naso palatino. Sí, nada más que es una descripción más antigua. Ya no se usa porque causa confusión. Ahora es naso palatino. El nervio palatino mayor, que viene del ganglio pterigopalatino, es el que inerva la porción posterior del paladar óseo. ¿Sí? Ahora, ¿quién inerva el velo del paladar? El nervio palatino mayor. No. El nervio palatino mayor inerva el paladar óseo.
El paladar se divide en paladar óseo y paladar blando. Ajá. Paladar blando o velo del paladar. ¿Sí? El nervio palatino mayor desciende y se va hacia adelante para inervar la porción posterior del paladar óseo. Pero el velo del paladar está atrás. ¿Qué nervio inerva el velo del paladar? No es el trigémino. Sí, el trigémino, pero ¿qué ramita del trigémino? El trigémino es un nervio muy grande, muy distribuido. Tronco Los nervios menores. palatinos menores. Así es, los nervios palatinos menores. Esos son los que van a inervar el velo del paladar. Salgo de aquí. A ver, déjenles algún dibujo. A ver, creo que por aquí. Aquí está. A ver si me sale. Voy a dibujar un paladar. Como se ve en una radiografía. Espina nasal anterior. Esta es la espina nasal anterior. Ahí. Bueno, y más o menos. Con mucha imaginación, este es un diente. Es un incisivo. Ajá. Ahí. Ok. Esta es la premaxila y esta es la porción posterior del paladar óseo. Y aquí colgaría El velo. el velo del paladar. ¿Sí? Esta parte es del naso Palatino. palatino. Esta parte es del nervio palatino Del palatino. No. mayor. Ahora, atención con esto. Voy a dividir el paladar en dos. ¿Sí? Ujú. Ok, aquí estaría la lengua, por ejemplo, aquí. Ok, esta parte es el palatino menor. ¿Sí? La cara inferior del velo del paladar está inervada por el palatino menor. La porción superior está dada por el glosofaringio. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, este dibujo, no sé, pásenlo en limpio, tómenle foto o tómenle una captura. ¿Sí? Si es que le entienden, ¿verdad? Que no me quedó muy bien. Pero sí se entiende, ¿verdad? Sí. ¿Alguien le haya quedado alguna duda? A ver, entonces, la parte inferior, Ajá. de la parte que vendría siendo del paladar menor, ¿o cómo? Palatino menor. Sí. El velo del... Aquí tenemos, acá arribita tendríamos la fosa pterigopalatina. Aquí. El vértice de la Ajá. fosa coincide con la espina nasal posterior del paladar óseo. Acuérdese que aquí tenemos un ganglio. De ese ganglio se va a desprender el naso palatino, que se va a meter a las fosas nasales, de las fosas nasales va a descender y va a llegar hasta acá. De aquí también se van a desprender el palatino mayor, va a pasar por el vértice y se va a distribuir hacia adelante. También se va a desprender el palatino menor, va a pasar por el vértice, pero este se va a ir hacia atrás para inervar el velo del paladar. Pero no todo, solamente la cara inferior. ¿Sí me explico? La cara superior, como aquí lo dividí, va a estar inervado por el glosofaringio a través de los ramos faringios, el plexo faringio. ¿Sí me explico? Sí. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? Del plexo faríngeo, dijo.
Sí, Sí. esto. O sea, pero acuérdense que el plexo faríngeo está formado por el 9, 10, gran simpático y el 11º. Bueno, el 11º es, digamos, es como que, a ver, algunos autores lo mencionan, algunos no. Si en el examen les pregunto quiénes forman el nervio faríngeo y nada más le ponen estos 3, está bien. ¿Sí? Son los importantes. ¿Sí? El glosofaringio es el que va a aportar sensibilidad general. El vago es el que va a proporcionar inervación motora. Y el gran simpático, pues información vegetativa. ¿Sí? Entonces ya les dije también quién inerva los músculos del velo del paladar. El vago. El vago, así es. A excepción de qué músculo, que lo debieron haber visto en trigémino. Faríngeo. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? El estilo faríngeo. El estilo faríngeo, ese está inervado por el glosofaringio. Acuérdense que ese es el único músculo que inerva el glosofaringio, pero el estilo faringio no forma parte del velo del paladar. Es músculo de la faringe. ¿Alguien recuerda B3, tronco común? ¿Alguien? Mm, Busquen tronco común. Del nervio de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Así es. Nervio del músculo pterigoideo interno. Músculo tensor del tímpano y músculo tensor del... el peristo. ¿Qué me dijo? ¿Tensor de qué? Del velo del Velo paladar. del paladar. Ok. Ah, Entonces, el vago va a inervar, va a dar inervación motora a los músculos del velo del paladar, a excepción del músculo tensor del velo. ¿Sí? Porque el músculo tensor del velo es inervado por... Sí, B3. sí, B3. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Ya le tomaron captura a esto o pásenlo en limpio? El dibujo está muy feo. Pero mm, sí me dio a entender, ¿verdad? ¿O alguien todavía quedó con alguna duda? ¿No? No, no. Ok. Muy bien. Entonces, ¿aún tienen dudas con respecto a cómo tienen que hacer los recorridos? Yo tengo una duda, profe. A ver, dígame. ¿Cuál es su duda? Primero dijo que empezamos en venas, ¿verdad? Así es. Y ¿Por qué? tenemos que llegar otra vez al corazón y hacer la circulación Ajá. menor, ¿cómo? Así es. Tienen que hacer la Y circulación. otra vez ya, Y después, empezar con, o sea, como si fuéramos otra vez ya independiente. a ver, primero, si yo le pido que, por ejemplo, un recorrido del labio a la oreja, del labio, Ujú. las venas son las que van a recoger la sangre. ¿Sí? Vena labial inferior, vena facial, tronco tirolingofacial, vena yugular interna, de la vena yugular interna, el tronco arterial, tronco venoso brachiocefálico, ¿sí?
aurícula derecha, ventrículo derecho. Luego, ¿qué sigue? Aurícula. Es Aurícula izquierda. no, pero es, Arteria no pulmonar. tiene que pasar por los pulmones. Es Arteria pulmonar. ajá, pulmones. De ahí Vena llegan pulmonar. las Pulmonar. venas pulmonares, ventrículo, Aurícula izquierda. ajá, aurículo izquierdo, de ahí, Aorta. aorta, Tronco. Centro arterial Arterial cefálico. racocefálico. ajá, si es del lado derecho, ajá, sí, Carótida común. Y la carótida externa. ajá, carótida común, carótida externa, de la carótida externa se va, Arteria facial, ¿no? Creo. no, la arteria facial, pues mire, ¿Cuál dijo? pasa por acá, a la oreja, Ah, ¿a dónde dijo que iba? a la oreja, Ah, La la arteria aurícula auricular posterior. posterior. ajá, la arteria auricular posterior puede ser una, incluso también puede llegar sangre del pabellón auricular por la tempora superficial. ¿Sí? La más obvia, pues es la aurícula posterior. ¿Sí? Entonces, ¿ya se fijaron cómo tienen que hacer los recorridos? ¿Sí? Tienen que repasar Sí. todas las ramitas. ¿Sí? La más difícil de los recorridos que tienen ahí es la de la amígdala, porque la amígdala tiene sobre todo, hay 4 arterias que pueden proporcionarle sangre. ¿Sí? Quienes recogen la sangre, pues es el plexo faríngeo, eso no hay pierde. ¿Sí? Salud. Gracias. Pero de arterias, acuérdense que pueden ser 4. La facial, la maxilar interna, la faríngea Auricular posterior. y la lingual. Sí, esas 4 arterias pueden proporcionar sangre a la amígdala. Eso también ya se los había mencionado. La palatina ascendente de la facial, la palatina descendente de la maxilar interna, la dorsal de la lengua de la lingual, ¿sí? Y ramos faringios de la faringe ascendente. ¿Sí? Esa es la más difícil, la de la amígdala. No sé cómo se los puse, si había que recoger o habría que llegar sangre a la amígdala. No, ahora recoger nada más de la amígdala palatina izquierda a la glándula parótida derecha. Ah, no, pues ya está más fácil. Está Porque, fácil. sí, es el plexo faríngeo, el plexo venoso faríngeo es el que recoge la sangre de la amígdala. ¿Sí? Qué bueno que me dice para el próximo semestre ponerlo al revés. Ay. Ah. Bueno, pues es que sobrevivimos al coronavirus, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok, del glosofaringio, ¿quedó alguna duda? No, ¿No? no. Bueno, ¿El músculo tensor sí lo inervaba entonces? el trigémino. Repase B3, tronco posterior, tronco común. Ahí viene el ramo que inerva el músculo tensor del velo del paladar. ¿Sí? Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos paladar. Son 10 músculos, 5 a cada lado. El músculo de la úvula, el músculo tensor, el músculo elevador, el palato gloso y el palato faríngeo. Esos son los músculos del velo del paladar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. No. Ok. Bueno. Pues logramos el cometido, no se han despertado mis hijos. Entonces, yo creo que el lunes lo vamos a hacer a la misma hora. Sí, tengo la agenda llena en la mañana. ¿Vale? Entonces, vayan repasando, vayan haciendo sus tareas. El fin de semana, el día de hoy o a más tardar el domingo,
Les voy a mandar los resúmenes que tienen que entregar a aula virtual y también les voy a mandar las presentaciones de los temas que siguen. Sí, ya nos falta muy poco de ver de neurología, creo que nada más nos queda por ver los últimos 2 pares craneales. No, nos falta ver el vago, el accesorio, el gran simpático, plexofaringio. Sí, eso lo terminamos de ver la próxima semana. Creo que estas sesiones ya las voy a programar diario. Y ya después vamos a entrar a lo que son las regiones. Paredes craneales, regiones superficiales, regiones profundas, regiones del cuello y acabamos. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo el día lunes. ¿Ok? Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias igual. Adiós. Adiós. A ver.